Continuamos en Opinión y Libertad. El presidente Barack Obama visitó Cuba. Es histórico. ¿Por qué? Por la relación tan ríspida. Bueno, Estados Unidos nunca reconoció la dictadura cubana encabezada por Fidel Castro, los hermanos Castro ahora con Raúl Castro, pero ha venido a suceder una situación de conciliación medianamente también orquestada por el Vaticano con el Papa Francisco. Él estuvo operando para que los dos se reunieran y volvieran a entablar relaciones diplomáticas. Ya se abrió la embajada en Cuba de parte de los Estados Unidos. Ahora visita nuevamente Barack Obama. Hay muchos americanos que están muy enojados con ello y bastantes disidentes de Cuba. Recuerden que Estados Unidos se volvió una entidad para refugiar a muchos cubanos y presos políticos que habían en Cuba. Bueno, estos grupos anticastristas sobre todo, pues están muy enojados con el presidente Barack Obama y eso influye también en que tenga un desprestigio en los propios Estados Unidos y ya se esté apuntando tal vez a que regresen los republicanos al poder. Y en este sentido, bueno, la situación en Cuba deja ver que los Estados Unidos entonces ahora va a defender, va a permitir respetar una dictadura latinoamericana cuando ellos han venido a luchar por entablar o por hacerse de los espacios donde impere la democracia en un tipo occidental que beneficie al capitalismo norteamericano. Sí, así es. Bueno, es una reunión interesante, ¿no? Un hecho interesante. Creo que por más de 80 años no había habido una visita de Estado, ¿no? Sí. De parte de Estados Unidos hacia Cuba. Pero es interesante porque analizando un poquito la política de Estados Unidos con respecto a Latinoamérica, bajo la administración del presidente Obama, pues sí ha habido ciertos beneficios, ¿no? Ha habido un cierto restablecimiento de relaciones diplomáticas con tensiones, ¿no? Hay que olvidar, hace un año había una tensión terrible con Venezuela, ¿no? Entre Estados Unidos y Venezuela, y parece ser que Obama ve a Latinoamérica con cierta distancia, como con un lugar que más o menos tienen dominado y que nada más tienen que lidiar con él de una manera administrativa más allá que, no sé, estratégica, ¿no? Sí. Cuba en particular, bueno, pues el embargo ya lleva más de 56 años, una cosa así. Es una situación en la que... Toda la presidencia de Fidel Castro. Sí, toda la historia de la dictadura moderna de los hermanos Castro, donde pues sí se han visto bastante perjudicados la población cubana, donde la mayoría de la población gana menos de $20 al mes, donde sí hay muchas carencias, donde también hay bastante progreso en la educación, en la salud, etcétera, ¿no? Bueno, el presidente Obama viene, habla de derechos humanos, enfrente de un auditorio cubano. Muchos disidentes, pues, se sienten ofendidos porque también, pues, hay que recordar que Estados Unidos ha generado muchos de los problemas políticos con el embargo, ¿no? Hacia Cuba, y ha ayudado bastante a los hermanos Castro con este embargo. Y pues que ahora venga un presidente americano y les hable de libertad y democracia y derechos humanos, sí es bastante arrogante de alguna manera, ¿no? Y la población se lo tomó así, ¿no? Como, bueno, es un personaje que viene quizás con mucha arrogancia y demás. Hubo gente que también le aplaudió el hecho de que hablara así en frente de Raúl Castro, abrió una ventana de oportunidad, ¿no? Donde Raúl habló de derechos humanos y demás. Incluso un periodista le preguntó a Raúl qué pensaba de los disidentes cubanos, qué iba a hacer con respecto a esto. Le dijo que le diera una lista, ¿no? Raúl le respondió, dame una lista de los disidentes y yo los libero. Entonces, ahí hay un movimiento político interesante donde los hermanos Castro parece ser que no van a cambiar, ¿no? De inmediato. Creo que la única esperanza que tiene el pueblo cubano es su muerte, de los dos, que ya están bastante avanzados de edad. De hecho, acaba de morir el hermano mayor de los dos. Entonces va a empezar la intromisión y la incidencia va a empezar de poder de Estados Unidos. De Estados Unidos, que ya empezaron a entrar corporaciones americanas, ¿no? Facebook, Google, Airbnb, o sea, un número de empresas que están ahora en Cuba operando. Y pues Pero que no habían entrado no porque Fidel Castro no quisiera, sino porque hubo un boicot y un bloqueo de parte de los Estados Unidos. Era ilegal desde las leyes norteamericanas y de la comunidad. Porque no están de acuerdo con ese tipo de pensamiento, pero nadie puede negar que en Cuba no hay analfabetas. En México sí, en Estados Unidos sí. Allá todos tienen licenciatura. Hay una represión económica, sí, pero porque el mundo está aliado en contra de permitir que ellos crezcan, que recordar que desde florezcan y también son potencia en deportes. Ah, no, claro, sí.
Sí, son una sociedad Entonces, que ha tenido, es muy controversial, ¿no? O sea, no deja de ser un país que sí trata, Ecuador con Evo Morales. Ecuador, También bueno, redujeron la pobreza, Bolivia con Evo Morales. redujeron estos abismos entre clases sociales, fortalecieron una clase media, Sí, el caso de Bolivia pero es son diferente, ¿no? enemigos en el mainstream, son enemigos en la forma mediática, Sí. en la psique del mundo occidental. Pues yo creo que al final, sí es uno de los pequeños reductos que quedan en contra de este sistema capitalista mundial, ¿no? En el que México y el resto del mundo se ha integrado. Y es muy interesante, por ejemplo, ver las diferentes actitudes políticas de un país con otro, ¿no? Raúl Castro todavía se da cierto capacidad de desdeñar al gobierno americano, incluso ahora que ya están cercanos, ¿no? Le reclamó varias cosas en frente del presidente y en frente de los medios, le reclamó a Obama el regreso de la bahía de Guantánamo, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y cuando lo comparamos con Argentina, que también ahorita el presidente de Estados Unidos, el presidente Obama está en Argentina, con el presidente Mauricio Macri, que acaba de ganar el año pasado, en noviembre, es un presidente neoliberal, de derecha, es muy parecido, es de buen parecer de alguna forma, su esposa es exmodelo, es un personaje muy controversial porque sí tiene esta cierta producción mediática como la tuvo en su tiempo Enrique Peña Nieto, ¿no? De alguna forma. Y tiene políticas económicas y sociales muy similares, ¿no? Desde la perspectiva de la izquierda latinoamericana, es un presidente que es muy controversial, donde al día de hoy van más o menos 1 millón de despidos en un país de 42 millones de habitantes. Es un número bastante alto de despidos, ¿no? En lo que va de su mandato, que viene de diciembre a ahora. Entonces, sí es un presidente que está implementando nuevas medidas neoliberales. Con Kirchner, con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se rompieron relaciones con Estados Unidos de alguna manera, se volvieron muy rígidas. Y hasta ahora con Mauricio Macri se vuelven a restablecer. Entonces es interesante porque se ve cómo Obama está premiando los gobiernos que se alinean con Estados Unidos, ¿no? Incluido el nuestro. Es ok, voy a respetar tu régimen. Solo y pero cuando hagamos hasta negocios. claro, solo y cuando hasta ya empecemos a hacer negocios, de nuevo somos amigos, ¿no? Pero respeta la política económica. Sí, Respeto sí, tu política social. social, pero alíneate mi política económica, no es lo único Exacto. que le importa a Estados Unidos. Entonces, de nuevo, ahí está la relación que tiene este presidente hacia Latinoamérica. Respeto Y tu filosofía política, pero respeta mi filosofía económica. hay que decir, ¿no? Que si Hillary Clinton llegara al poder sería lo mismo, seríamos simplemente operadores de la economía americana, ¿no? Que obviamente cuando hablamos del término neoliberalismo, no estamos hablando en términos netos o puros del neoliberalismo, sino de un neoliberalismo construido a beneficio de las potencias. Sí, como una nueva medida económica para colonizar. Sí, y es un neoliberalismo que a México no ha funcionado, de hecho acaba de salir, y Paul Krugman, ¿no? Uno de los mayores economistas que promocionó mucho la introducción de tratados de libre comercio y demás, hace 2 semanas salió con estadísticas demostrando que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el TELECAN, ha sido un fiasco para México, ¿no? Que no ha beneficiado a México. Y que las reformas no son suficientes. Sí, que las reformas, y que fueron reformas que Hillary Clinton apoyó, y que muchos economistas, y que orquestó, como el Trans-Pacific Partnership, el Tratado Transpacífico, que ya ahora también se está firmando, y que Obama también ha apoyado, pero todo este tipo de políticas económicas neoliberales demuestran que Obama y Hillary Clinton no son políticos progresistas necesariamente, o de izquierda, o liberales, son simplemente corporativos, son presidentes que funcionan para son y desde las embajadores corporaciones. de las transnacionales. Sí, y bueno, pues también, tanto es así que te digo, ya entraron transnacionales del tamaño de Google, de Facebook, de Airbnb a Cuba, ¿no? Y Mauricio Macri invita a Obama a Argentina precisamente también a implementar este tipo de medidas, a legitimar un poco su capacidad de Mauricio Macri de hacer negocios, de acercarse a los hombres más poderosos del mundo. Fue a Davos, a la conferencia del World Economic Forum. Mauricio Macri también se reunió con varios personajes políticos importantes del mundo, con economistas, con empresarios como Mark Zuckerberg, la vicepresidenta de Yahoo y otros personajes políticos, ¿no? Y económicos. Entonces, pero el asunto es, ¿este es el camino entonces para generar riqueza? No es el camino para generar riqueza, pero es el camino que, digo, el presidente Obama aplaude y el consenso internacional aplaude. Porque dicen, hay que liberar al mercado, pero el mercado lo controlan 3 personas.
Sí. O sea, estamos pensando como si hubiera un mercado interno de empresarios, de un grupo de emprendedores, cuando todo se lo comen las Bueno, pues transnacionales, y veamos lo que entonces está... están inhibiendo la capacidad creativa de muchas personas No, para industrial desarrollarse también, la capacidad humanamente, industrial. profesionalmente. O sea, yo creo que también es muy preocupante el desarrollo de la capacidad industrial de los Entonces hay países, países de ¿no? manufactura, hay países Sí, de líderes. nosotros somos un país de manufactura, somos un país, aunque nuestra manufactura hoy sea de más alto nivel, no dejamos de ser un país manufacturero, ¿no? Aún nuestros mejores profesionistas siguen trabajando en ese tipo de empresas o corporativos y demás. Tenemos una fuga de cerebros increíble Sí, todavía. y sí te llama la atención que cuando nuestros ancestros sí tenían un desarrollo tecnológico, astrológico, eran comunidades, sociedades avanzadas, hoy lo perdimos y ya estamos sujetos a un conocimiento donde nos dicen Externo. que seremos operadores, manufactureros, punto final. Y entonces depende a qué escuela vayas para que tú te vayas a desarrollar y eso influye mucho también en tu propia capacidad. Sí, pero de nuevo, ¿A o dónde sea, vas a llegar? políticamente creo que este es el proyecto que se ha empujado en los últimos 30, 40 años, desde Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Jacques Chirac en Francia, Tony Blair, Bill Clinton, Obama ahora. O sea, no vamos por un proyecto donde se enaltezca al espíritu humano, donde se desarrolle el espíritu humano, No, sino todo depende, estamos sujetos al desarrollo material. de alguna manera y también el desarrollo material de algunos cuantos. O sea, de nuevo, Obama viaja, por ejemplo, a cualquier país a celebrar, por ejemplo, vino a México, hay que recordarlo, Sí. recién inaugurado, como tiempo después vino a México, ¿no? Y fue recibido con toda la ceremonia que se recibe siempre un presidente de Estados Unidos cuando visita México. Y vino recién después que se formalizó el Pacto por México, ¿no? Que es el pacto de las reformas neoliberales que ha tenido este país. Que operó La el energética señor y demás. Murat, por cierto, El señor Murat que hoy tiene a su hijo como candidato a gobernador, fue director también nacional y el senador, bueno, varios senadores del del PRI que Infonavit. hoy están ganando varios puestos Exacto, el importantes. señor Fayad. Penchina con la reforma energética, etcétera, ¿no? Pero bueno, es Pues interesante es un descaro el porque, pago como de decías, favores. llegan estas reformas, pero obviamente no benefician al país. No. Tampoco van a beneficiar a Argentina, ¿no? Benefician a los grandes corporativos internacionales, por ejemplo, Gulf, la empresa petrolera que ahora va a venir a vender petróleo a partir de mayo, ¿no? Si no me equivoco. Y que demuestra una vez más cómo esta reforma fue una excusa para mandar al catre a Pemex, para empobrecerlo. Hoy está en picada, Sí. hoy está a punto de colapsar totalmente, y fue hecho Ajá. a propósito. Eso solo demuestra que este es el proyecto que el establishment internacional, ¿no? Como el presidente Obama, está apoyando. Y es bastante controversial y es bastante, yo creo que va a ser una mancha bastante grande en el currículo del presidente Obama. Va a ser algo que con el tiempo y con la historia se va a demostrar su error. Y que a pesar de que es un presidente relativamente positivo a la comunidad internacional, creo que también tiene esta parte oscura de la que no hablamos y que sí Ajá. tiene un impacto real, ¿no? Como Ajá, el mucho. programa de los drones, que son máquinas, aviones no tripulados, manejados remotamente, Con militares. objetivos ya para matar. Con objetivos militares, ¿no? Con objetivos letales para matar, y que ha tenido una campaña terrible en Pakistán, en Yemen, en Siria, Sí, que etcétera, hay un Libia. genocidio por parte de estos. Pues no un genocidio, pero sí asesinato de familias, de niños, de personas de la tercera edad, etcétera, ¿no? Entonces creo que también hay una parte política de Obama que va a ser bastante cuestionable y que lo es en estos momentos, tanto en materia económica como social, y que de verdad no demuestra que él es un presidente muy moderado, ¿no? Él es un presidente todavía de alguna manera de la era Bush, medio conservador, todavía no bastante liberal, y bueno, obviamente no podríamos esperar que trajera el comunismo a Estados Unidos, ¿no? También tenía una agenda y una situación política real con la cual actuar, ¿no? Un partido republicano intransigente, apático Sí. y demás. Pero bueno, el legado de este presidente también al mismo tiempo ha sido el de que acerca a países latinoamericanos como a Cuba otra vez, ¿no? Ahora es miembro una vez más de la OEA, ahora va a ser parte de la comunidad internacional una vez más, a pesar de la hegemonía que Estados Unidos quiere seguir permitiendo, que quiere seguir permeando en Latinoamérica, creo que también ha surgido un cierto sentimiento, una cierta conciencia latinoamericana en contra de Estados Unidos,
donde hemos tratado de diversificar nuestras relaciones internacionales, pero todavía no es suficiente. Está en su etapa más temprana y en su etapa más infantil. Necesitamos, como latinoamericanos, empezar a expandir nuestras relaciones internacionales y comerciales más allá de Estados Unidos, más allá del presidente Obama. O sea, nunca hemos tenido un presidente que apunte a Sudamérica, o que haga alianzas. Así empezó a progresar y a mantenerse Cuba. Claro. Porque después de América del Norte no hubo un bloqueo total. Sí, y México bueno, tiene que apuntar a la diversificación, a hacer negocios con el resto del mundo, a llevar Somos América, es un continente muy grande como para pensar solamente a llevar nuestras empresas a otros lugares, ¿no? A establecer políticamente relaciones estratégicas con otros países que están afiliados a nuestra forma de ver las cosas. El problema es que nuestra política exterior está completamente orientada y basada y pensada desde la perspectiva y los privilegios de Estados Unidos. Sí. Nuestra mayor cantidad del servicio exterior está enfocada allí, en consulados y embajadas, ¿no? Mientras que el resto del mundo lo tenemos ignorados. Con países con los que podríamos tener buenas relaciones económicas como Filipinas, que históricamente perteneció a la Nueva España, ¿no? Y que tenemos mucha relación cultural y demás. Y es un país de 130 millones de habitantes. O con un Japón, o con un Hong Kong, o con un Singapur, que son potencias económicas y que podríamos tener grandes negocios con ellos también. Sí. Y esta sería una vía de desarrollo, más allá del servicialismo perenne que siempre ha existido en la historia de Latinoamérica, de sí, señores norteamericanos, sí, señores europeos, vamos a hacer lo que ustedes nos digan, les vendemos nuestros recursos básicos, nuestra materia prima, y ustedes nos venden productos de consumo y nos mantenemos a nuestra población subdesarrollada en cuestiones económicas, ¿no? Creo que si Latinoamérica quiere salir adelante, tiene que empezar a ver más allá de este panorama tan cerrado. Obama o Estados Unidos o el presidente de Estados Unidos no es la panacea, no lo es todo. Sí es una desgracia que sea nuestro vecino, pero también puede ser una ventaja sabiéndolo utilizar. Pero hay que sabernos salir de este dominio diplomático, ¿no? De Estados Unidos. Perfecto, muchas gracias Romeo por esta conversación, Eric, por haber estado en este foro, por tu agudeza mental, nuevamente por tus puntos valiosos en este capítulo, en este trabajo de agenda, el capítulo de 119 en Opinión y Libertad. Mi nombre es Eric Javier Huerta Sánchez y le recuerdo que estamos en redes sociales para que envíe todos sus comentarios y continuemos la conversación. Hasta pronto.